Yo, gusto enorme. Le saludo a Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Ante todo, ¿qué tal está recetando nuestra señal? Buen día. Buen día, Alberto. Sí, efectivamente la señal es muy buena. En Quito está un sol como de verano, Ajá. pero estamos en la época lluviosa. Esperemos que así sea también la alegría de los ecuatorianos del día de hoy. Ujú. Sí, y nos hace falta tranquilidad, paz, regocijo espiritual, ¿ah? Y precisamente, ¿no? Ese es el propósito de la entrevista, un tanto hablar de estos temas. ¿Cuál es el balance de alguien que, habiendo estado en la oficialidad, actualmente pues está en el servicio pasivo, pero que siempre también brinda su opinión con respecto a estos temas? ¿Qué balance puede sacar de las acciones, de la amenaza que tiene nuestra sociedad, el Estado ecuatoriano, pues, y la forma como durante estos últimos días ha habido la respuesta de parte de la estructura estatal? Bueno, Alberto, estamos frente a un ataque de terrorismo urbano desde mi punto de vista. Y ese terrorismo urbano lo que trata es de intimidar a la población e intimidar al Estado. Recordemos de que en el 2017 ya se elevó al crimen organizado al nivel de amenaza. ¿Y qué significa una amenaza? Que los delincuentes, que desde mi punto de vista son supranacionales, porque hay consumidores, hay carteles de la droga que no solamente están en México, sino en otras partes del mundo, que tienen un negocio muy rentable y que ellos a viento y marea tienen que mantener su negocio. Por lo tanto, ellos están tratando de enfrentarse al Estado ecuatoriano, como lo hicieron en la época con Colombia, como lo hicieron, lo están haciendo con México y como lo están haciendo en El Salvador. Y por lo tanto, cuando ven afectados sus intereses, especialmente económicos, tienen que realizar este tipo de acciones que, como digo, ya pasaron a ser de una delincuencia, ya sea organizado, delincuencia común criolla, sino a un terrorismo urbano, porque ya no están atacándose solamente a las fuerzas del orden, que son los que le reprimen, le están atacando a la sociedad ecuatoriana. El poner un artefacto explosivo en una gasolinera, para suerte no han explotado, es realmente tratar de intimidar a la sociedad. O poner un artefacto explosivo en un centro de salud es para afectar a la sociedad. Y luego de eso, pues, se está atacando a los elementos del Estado, en este caso a la policía, pero no en un cruce de balas, porque la policía llega ante un robo, ante un asesinato, y ahí están los delincuentes, hay un cruce de balas. Aquí fueron a ejecutarlos directamente. Ellos estaban en sus oficinas y fueron y les atacaron. Eso quiere decir que estos delincuentes están queriendo aterrorizarnos y ser más fuerte que el poder que tiene el Estado. Por eso yo creo que las acciones que ha tomado el presidente son las adecuadas y tenemos que seguir apoyando porque es la única forma en que logremos pacificar al Ecuador, no permitiendo que estos delincuentes, este terrorismo urbano siga creciendo y nos vayan a tener amenazados. Recordemos de que el enemigo COVID nos amenazó con la muerte de muchos de los ecuatorianos y nos tuvimos que resguardar todos en los hogares. No vaya a ser que el nivel de violencia siga subiendo y tengamos todos que volvernos a refugiar en nuestros hogares, Alberto. Claro, por supuesto que sí. Oiga, y usted ha notado, ¿no? Varias características, ¿no? Una amenaza con estos ribetes de terrorismo y supranacional. Amerita aquello también la colaboración de otros países también, ¿no? Como para poder enfrentar este tema. Desde luego, nosotros, a ver, yo creo que la causa principal son las 188.000 plantaciones, hectáreas de plantaciones de hojas de coca en Colombia, que al año producen cerca de 2.000 kilos de coca, y las 88.000 que hay en el Perú, que al año producen cerca de 1.000 kilos de coca, y que para mala suerte los gobiernos anteriores, con una miopía en cuanto a las amenazas y riesgos de la seguridad que teníamos, porque se nos acabó el problema con el Perú y creo que la paz ha estado positiva para los dos países. Pero hay otras amenazas y hay otros riesgos como el narcotráfico. Si no hubieran esas plantaciones de hojas de coca, el país sería una delincuencia común, tendríamos lo que tienen todos los países del mundo, pero ante la debilidad que nos dejaron en el sistema de seguridad nacional, estos delincuentes, que como digo son supranacionales, han visto al Ecuador como un lugar de paso. El Ecuador de lo que conocemos no hay
plantaciones de cocaína en el Ecuador ni de marihuana. Algunas se encuentran, pero que son esporádicas. Pero, sin embargo, hemos sido siempre, cuando había las FARC en Colombia, la retaguardia de ellos para curarse, para logística y todo eso. Y hoy nos han visto como una plataforma de exportación, precisamente porque tenemos a lo largo de la costa cerca de, yo creo que 200, 220 caletas en donde las embarcaciones de los pesqueros salen a alta mar a buscar la pesca. Y por ahí también quieren mandar el asunto de la droga. Entonces, si nosotros no tenemos el apoyo a este problema supranacional, es decir, tenemos que hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores presión para que en Colombia y en el Perú se busque cómo erradicar esas plantaciones de hojas de coca. Lo peor de todo, Alberto, es que el presidente Petro en las Naciones Unidas dijo que la droga no era un problema, que el problema era los combustibles fósiles, el petróleo, y que él va a tratar de nacionalizar. Si ya tenemos un problema de crecimiento de plantaciones de hojas de coca, y que no solamente es eso, sino que antes producían una o dos cosechas al año, hoy dicen que con la tecnología que hay también para la producción agrícola, tienen hasta cinco eh, propuestas de cosechar las hojas de coca, entonces quiere decir que el problema va a continuar ahí. Tenemos que buscar a través de Naciones Unidas, OEA, los organismos que son consumidores, los países que nos quieren apoyar, cómo presionar a Colombia para erradicarlo. Pero mientras tanto, la misma Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Somos un país pequeño, estamos económicamente recién queriendo salir, después inclusive de una COVID, y si nos quieren ayudar, pues busquemos esa ayuda como algún rato se lo buscó con Colombia. Y si los Estados Unidos dicen que nos pueden prestar, porque es un préstamo de 5.500 millones de dólares, que para ellos no es absolutamente nada, para nosotros mucho dinero, si Israel lo quiere hacer, y así la comunidad internacional. Aquí tenemos que involucrarnos para eliminar la causa principal desde mi punto de vista, los productores, caso Colombia y Perú, los que somos aves de paso, en este caso, que nos están utilizando para que nosotros la exportemos, los traficantes que estarían los grandes carteles en México, que México tiene que hacer presión ahí también, y otros carteles del mundo, y los países consumidores que son los más afectados en su salud pública y económicamente. Es decir, esto no determina que tiene que haber un apoyo global y una ayuda internacional, porque estamos haciendo lo que queremos hacer. Estamos haciendo lo que deberíamos hacer, 240 toneladas de coca el año pasado, que en el nivel mundial son muchos miles de millones de dólares, pero y sigue habiendo producción porque sigue habiendo demanda y sigue habiendo una oferta, Alberto. Claro que sí. Ahora, antes de ir con Enrique San Martín con las consultas del... algo que quería también consultarle. ¿Qué se puede hacer? Porque tenemos un problema que es notorio, ¿no? Acá en el país, la desinstitucionalización. Eso ha sido pues algo en lo cual, al parecer, los interesados han estado trabajando. Destruir nuestras instituciones, generar la desconfianza entre los ciudadanos, la sociedad civil, con quienes hacen las distintas instituciones, ¿no? Y eso pues se vuelve un verdadero problema. ¿Cuál debería ser la tónica justamente como para mantener un espacio de unidad, más allá de las diferencias conceptuales que podamos tener, que nos permita tener una posición firme en cuanto a algo que es enemigo, al menos un enemigo común de la gente decente, de la gente honesta, de la gente que va por la línea del bien? Alberto, lo que hemos dicho siempre es que tiene que salir la politiquería del asunto seguridad y también del desarrollo. Yo creo que el presidente Lazo, para quienes votaron por él y para quienes no votaron por él, es nuestro presidente. Y lo mismo va a suceder con los alcaldes que vamos a elegirlos el próximo año. Y si yo ya perdí las elecciones, pues tengo que pedir que el presidente haga las acciones correspondientes y ojalá le vaya bien. Porque si le va bien a él, no es a su gobierno, es a todos los ecuatorianos. Pero lo que estamos viendo es que en la Asamblea tienen una miopía y una oposición fuerte al actual régimen democrático. Y por lo tanto están buscando la mínima para bloquear los proyectos de interés de producción o de desarrollo, bloquear los proyectos de seguridad y una serie de cosas más. Porque ellos no entienden cuál es la prioridad. Ellos fueron elegidos para gobernar o ayudarnos a gobernar al gobierno actual a 18 millones de ecuatorianos. Y los 18 millones de ecuatorianos les debemos pedir a ellos acciones. Es por eso que cómo llegar a un consenso en este determinado Claro. momento. Si todos tenemos problemas, el sistema de seguridad nacional tiene
una secretaría permanente que hoy está el señor Diego Ordóñez, que se llama el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En esa secretaría, que son los asesores del presidente, porque el presidente es el que toma la última acción, debe estar el presidente del Ejecutivo, el presidente del Legislativo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia y cualquier otro tipo de ciudadanos ecuatorianos. Los medios de comunicación si son llamados, los empresarios son llamados, los ciudadanos de a pie si son llamados. ¿Para qué? Para conocer las causas. ¿Qué nos está pasando? Ya sabemos. Las causas fundamentales, coyunturales y estructurales, y poner un plan de acción, pero un plan de acción que a todo el mundo le ponga como prioridad la seguridad. No puede ser que el presidente de la Asamblea el martes de la semana pasada conoció que estábamos en un ataque terrorista urbano y recién hoy día, según le veo, en segundo debate o en segundo plano le va a poner el análisis de la seguridad. Entonces, ¿qué prioridad están haciendo? Ahí tiene que estar el presidente de la Corte Nacional de Justicia y decir, a ver, mis deberes, mis obligaciones en este plan de seguridad integral es lo siguiente. De ese plan, sin que sea una orden, debería haber un plan de qué hacer con los medios de comunicación, de cómo controlar las redes sociales para que no tengamos ese morbo de sacar los muertos y ahí incrementando el miedo en los ecuatorianos. Debe haber una orientación al Ministerio de Salud, debe haber una orientación al Ministerio de Inclusión Económica y Social, debe haber una orientación a los ciudadanos para que nosotros apoyemos también. Si nosotros podemos denunciar a aquellos que son microtraficantes, si yo no compro cosas robadas, quiere decir que nadie va a robar. Si yo me comienzo a organizar, es decir, este plan de seguridad integral es el que a hoy, como en 1995, recordemos Alberto, en la Plaza Grande el expresidente Sixto Uramayén dijo ni un paso atrás. Pero para eso se reunieron los expresidentes, esa foto histórica, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y otros presidentes, es el momento de la unidad, no de estar viendo que ojalá al gobierno le vaya mal y hagamos muerte cruzada y votémosle al gobierno, porque están atentando contra la democracia y la vida de 18 millones de ecuatorianos. Grave, Alberto. Totalmente de acuerdo, general, lo saluda Enrique San Martín a propósito. De acuerdo totalmente y me enorgullece y me tranquiliza que esa opinión venga de un miembro en servicio, no quiero utilizar pasivo, porque ustedes siempre serán activos de las Fuerzas Armadas del Ecuador. General, mi preocupación, veía este fin de semana en una importante cadena televisiva del Perú, Latina TV, en conjunto con Ecuavisa de Ecuador y Caracol de Colombia, un extraordinario reportaje de investigación sobre el armamento que en estos momentos se encuentra aquí en el Ecuador y que se distribuye también entre estos denominados grupos, no denominados, o sea, grupos terroristas de Perú y de Colombia. Y la procedencia de este armamento, porque en Perú fabrican este armamento pesado, municiones, granadas y otro tipo también de armas que son de exclusividad o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues provienen de ahí precisamente, de FAME, que es la fábrica de las Fuerzas Armadas del Perú. Y eso es lo que llama la atención, general, porque se está filtrando. Hace un momento usted señalaba de cómo se están filtrando toneladas de droga, pero a la par también se están filtrando armas que se están distribuyendo entre Perú, entre Colombia y Ecuador. Lo escuchamos, general. Enrique, eso no es novedad. Lo hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Vienen explosivos desde Chile, viene armamento desde el Perú. Anteriormente, cuando estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, antes de que hagan el proceso de paz, y hoy también, esas armas pasaban a través del Ecuador para ir a Colombia. Porque en el mercado negro, un fusil que cuesta normalmente unos $2,000 puede llegar a costar 10,000 o 15,000 dólares. Y como estas mafias, hoy este terrorismo tiene muchísimo dinero, en Santo Domingo capturaron un camión con cerca de 100 armas. Ayer, si no estoy mal, en el sur del país, por allá en la minería, capturaron cualquier cantidad de explosivos. Ahí hay un socavón que el otro día estábamos tratando de remediar. Es decir, la ilegalidad quiere mandarnos. Para eso son las reuniones de los gabinetes presidenciales con el Perú y con Colombia. Y también tenemos las comisiones binacionales de frontera en donde participan miembros de Fuerzas Armadas. Y también hoy que nosotros tenemos una organización a través de los comandos
operativos regionales, tanto al norte cuanto al sur, hacemos las reuniones correspondientes. Pero todo llega y en todas partes del mundo, Enrique, esto se vuelve político. Tiene que haber una decisión política. Tiene que haber una posición política del presidente del Perú para decir cómo voy a controlar para que no haya ese tráfico ilegal de armas. Para mala suerte, el presidente del Perú también se ha pasado, creo que año y medio, buscando que no le saquen. Ya creo que va el sexto intento. Es decir, hay una amenaza afuera de los politiqueros que amenazan a la democracia y que no permite que se puedan tomar las acciones. Es por eso que, desde mi punto de vista, yo fui jefe de Estado Mayor del Ejército en una reunión con los pares del Perú, les decíamos, controlen porque a ustedes o le están robando o están produciendo y no tienen un control de sus armas. Y esas armas para el crimen organizado no solamente es para el narcotráfico, minería ilegal, para la trata de blancas, para los coyoteros. Es decir, todo este crimen internacional organizado es el que va maquinando cómo irse armando para enfrentarle al Estado. ¿Cómo puede ser que los señores que están perdidos la libertad en la cárcel, perdidos la libertad, es decir, yo cometí un error por acción o por omisión, y si fue con conocimiento de causa, tengo una pena, y por lo tanto tengo que estar detenido en una cárcel, y yo perdí ahí mi libertad, ya no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces no puedo ser que yo desde la cárcel tenga teléfono, tenga celular, tenga fiestas y una serie de cosas más que le permiten estar mejor que afuera. Porque afuera, si no tiene protección, como hemos visto, los asesinan inmediatamente. Entonces, mejor estoy adentro, tengo un séquito de guardaespaldas, hago lo que yo quiero. Y eso es lo que el gobierno está ahorita afectando esos intereses. Pero llegando a lo de las armas y los explosivos, tiene que haber un control. Y hay otra cosa, Enrique, que me gustaría que ustedes lo analicen. La Claro. minería ilegal, el país del dorado y la canela es el Ecuador. Es el Ecuador. Donde quiera que tengamos, tenemos minerales y muy buenos minerales. Y lo mismo una parte Colombia y una parte Perú. Tenemos una minería ilegal, con las palabras de quien me escucha, salvaje, que ha destruido el medio ambiente y que hemos contactado con Colombia y Perú para hacer un plan que nos permita a todos erradicar la minería ilegal. Pero muchas veces nos oponemos a la minería legal, sabiendo que va a pagar recursos, que va a haber inversión, y dejamos desde los gobiernos, inclusive autónomos descentralizados, que haya minería ilegal o posiblemente somos parte de eso porque es un negocio lucrativo que no paga impuestos, que destruye el medio ambiente, que lleva armas, que lleva prostitución. Ayer asaltaron, si no estoy mal, un camión donde iban creo que 5 kilos de oro, porque hay muchísimos recursos que deberían ser explotados de la mejor manera. Tiene que haber una mejor relación, por eso la ayuda internacional, no solamente de aquellos que tienen mucho dinero, sino de los países vecinos. El problema es solucionarlo en el Ecuador, apoyarnos para hacerlo regionalmente, hemisféricamente y mundialmente. Si no, realmente nosotros estamos en un grave problema por el alto índice de violencia y tenemos una escuela de sicarios en el Ecuador y hoy de terroristas, que desde luego tiene que ser aplicada la ley. Y ojalá los ecuatorianos apoyemos eso, porque es nuestro bienestar. Y los derechos humanos comiencen a pensar que los 18 millones de ecuatorianos tenemos mucho más derecho que, para mala suerte, los delincuentes. Toda vida es valiosa, pero los que estamos con la ley, Enrique. Perfecto. Dice el refranero popular, más claro no canta un gallo. Y antes de darle paso a mis compañeros, el abogado Ramiro Cepeda, el ingeniero Jaime Velázquez, algo adicional. No es una pregunta, simplemente un comentario. Felicitar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, porque en ese reportaje también se evidenciaba las diversas actividades que ustedes día a día realizan, pero obviamente esto tampoco no trasciende o no se publica. En todo caso, felicitaciones, general, y no desmayen en ese trabajo. Ramiro. General, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Buen día, Ramiro. General, el problema es muy complejo, tiene muchas aristas. Usted ha denunciado un montón el tema de la producción de armamento a nivel internacional, explosivos en Chile, armas en Perú, inestabilidad política en la región. El crecimiento del dinero sucio, el crecimiento del dinero en el mercado, la dolarización en el Ecuador que facilita las transacciones a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay un problema ya,
hay una explosión ya y hay que aplastarla, hay que exterminarla de alguna manera. No digo que sea lo único que hay que hacer, pero hay que apagar el incendio que está. Y para esto se necesita actitud y decisión política. ¿Usted piensa, como hombre uniformado que fue, que existe el respaldo contundente de la posición del Ejecutivo para que el estamento armado y policial pueda actuar con todo el rigor de la ley, porque la necesidad racional del medio aplicado no opera en estos casos, porque la reacción tiene que ser mucho más contundente que la acción? ¿Usted cree que existe el respaldo para que esta situación se dé? Yo creo que sí, al momento. Muchas veces este problema, Ramiro, tiene 20 años, 30 años por mi experiencia militar. Yo fui comandante de Tulcán en el año 2001. Estuve en el oriente, cerca de Putumayo, en el año 2000. Y desde ahí venimos indicando qué es lo que nos está pasando y que esto iba a ir creciendo. Para mala suerte, no hubo los estadistas claros que vean una proyección a futuro de a dónde hemos llegado. Y es por eso que este problema, en donde el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, ya está enraizado en el tejido social de los ecuatorianos. Hay que sacarle a la ilegalidad del tejido social de los ecuatorianos, al alto índice de violencia. Estamos en una lucha sin colores. Muchos de estos delincuentes están camuflados en la misma sociedad, viven dentro de la misma sociedad. Y entonces es muy difícil identificarlos. Y es por eso que creo que el presidente... no podemos pedirle peros al olmo de la noche a la mañana. Un año es muy difícil. Yo creo que esto va a tener unos 10 años, pero que en este momento tenemos que poner la fuerza. Recordemos, Ramiro, que en 1980, unos jóvenes idealistas, supuestamente idealistas, que después fueron gobierno, también hacían lo mismo. Asaltaban bancos, entraron a un hospital, mataron a unos policías, le volaron la cabeza a un empresario, con las disculpas de quienes me escuchan, le secuestraron a otro, porque necesitaban recursos delincuenciales para su lucha para tomar el poder y volver a la democracia, supuestamente en la lucha contra los más débiles. Hoy, ¿qué nos está pasando? Lo mismo, exactamente lo mismo. Nos están aterrorizando, tienen armas, no para tomar el poder, pero sí para competir contra el Estado y votar la democracia desde mi punto de vista. Ellos ya no tienen una ideología, tienen la ideología del dinero y de ser parte de una banda, de un narcotráfico. Y si en el 80 logramos pacificar el país por una decisión política de quien ya no está con nosotros, hoy creo que el presidente ha tomado la decisión. Siempre decimos un poco tarde. No, yo creo que se fueron haciendo poco a poco las acciones. Primero había que fortalecer un poco las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas y la policía que estaban en obsoletas y que todavía no están bien. Deben estar en un 20%. Cuando estuvimos en la guerra con el Perú estaban en el 90%. Es decir, necesitamos recursos que no solamente son hombres, son armamentos, son leyes, son reglamentos, son instrucción, son una serie de actividades que nos deben permitir tener una fortaleza. Pero si ya se ha iniciado, en este momento no podemos parar. Y como lo he visto al señor presidente que ha dicho que tiene la decisión política y él toma la responsabilidad como la tomaron hace 40 años, qué bueno. Ahora pidámosles a los otros elementos. No puede ser posible, Ramiro, que la ley de uso progresivo de la fuerza, en un artículo dice que el servidor policial o militar primero tiene que ser disparado para responder con un arma letal. Ese policía o esos policías que murieron la semana pasada no tuvieron ni 2 segundos para reaccionar sabiendo que les iban a ejecutar. Entonces, las leyes tienen que estar acorde con la amenaza. Es decir, que también la Corte Nacional de Justicia tiene que adelantar fiscalía, investigaciones, jueces sin rostros, tribunales sin rostros, para que no sean amenazados, cohechados o coercionados en su vida y tenga que dar libertad a otros. Es el momento, y yo creo que el presidente ha tomado la decisión política. Ojalá en ese Consejo de Seguridad Pública del Estado que se realizó, creo que el día miércoles en Guayaquil, se hayan dicho las verdades y cada uno vaya teniendo la responsabilidad ante la sociedad, no ante el gobierno, porque se piensa que le están apoyando al gobierno, ante la sociedad. Nosotros tenemos que reclamarle a la Asamblea, señor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo nos apoya? No piensen que va a ser una muerte cruzada, piensen en las leyes que hay que darle a Fuerzas Armadas, a la policía, al ciudadano de a pie. Pensemos en que General, no estoy muy de acuerdo en que tengamos el porte de armas,
Pero tenemos que analizar cómo defendernos, Ramiro. General, sí, yo acepto de muy buen talante las observaciones que le hace a la justicia y que le hace a los legisladores. Son totalmente pertinentes, pero quiero hablar con el general de la República. En su pericia, en su conocimiento, ¿cómo evalúa el nivel de inteligencia, tanto policial como militar? Porque más que armas, que no digo que no sean necesarias, mucho puede evitarse con la labor oportuna de un servicio de inteligencia eficaz. Yo he dicho que tan importante o más importante que seguir la ruta de la droga o de las armas es seguir la ruta del dinero. Y para eso hay herramientas, un montón en el mundo que se pueda seguir la ruta del dinero. Por tanto, la pregunta, ¿usted cree que el servicio de inteligencia que posee tanto los militares como la policía están de acuerdo a la amenaza pública que representa el delito de narcotráfico y todas sus aristas? No, Ramiro, en este momento, como digo, fuimos desinstitucionalizados. Se quitó todo el sistema de inteligencia que estuvo a órdenes de un gobierno y que le interesaba seguirles a los periodistas, a Wagner Bravo y a mucha gente más, y lo digo con certeza del caso, porque él pensaba que Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, le iba a dar un golpe de Estado. Pero el sistema de inteligencia se está reconstituyendo. Volvió a una cabeza militar, no porque tiene que ser militar, puede ser una persona civil, pero que tenga experiencia y que conozca. Pero el volver a tener un sistema de inteligencia eficaz como el de los años 80, en donde pudimos determinar exactamente quiénes eran los cabecillas, quiénes eran la organización que tenían, las células, dónde estaban ubicados, es porque teníamos un aparataje bien fuerte. Hoy, en un año y medio, 2 años, porque el presidente Moreno tampoco hizo mucho, es difícil que podamos montar un sistema de inteligencia eficaz. Poco a poco tendrá que hacerse las redes. Recordemos, Ramiro, de que en la calle, mañana pasado, cualquiera de los que nos escuchan se van a topar con una persona. Esa persona se puede ser parte de los choneros, de los killers, del narcotráfico, de los narcotraficantes, de los carteles de la droga. Y no sabemos. Es fácil cuando teníamos una guerra con el Perú y nos identificábamos por el uniforme y sabíamos quiénes éramos. Eso nos pasó ya en los 80. Eso nos ha pasado a nosotros en la línea de frontera. Yo recuerdo una vez en Tufiño, llegué a Tufiño, ahí al lado de Tulcán, y me dicen, ahí están desayunando los guerrilleros. Entonces, como buen militar, entramos para detenerlos y lo que había es personas civiles que estaban desayunando, que no tenían armamento, que se habían pasado colombianos y que posiblemente sean guerrilleros. ¿Cómo los identifico? Si no están haciendo nada, ¿de qué les detengo? Eso es lo que nos pasa ahora con este crimen organizado. Entonces, sí, la lucha fundamental en este momento es inteligencia. Y es por eso que creo que el convenio y la ayuda que nos va a venir de Israel, porque ¿quién mejor que el sistema del Mossad de Israel, que tiene un buen sistema de inteligencia, pero que tiene que reconstituirse? Está fallando porque hoy de mañana decía el ministro del Interior, en 30 minutos hubo como 25 ataques. Quiere decir que deberíamos tener un sistema de inteligencia que permita determinar, permita seleccionar y permita decirnos qué nos va a pasar en este determinado momento. Y hacia lo que usted dice, Ramiro, la cabeza. Pero si no funciona la UAFE y ya estamos viendo de que no sabemos dónde está el dinero mal habido, en el Ecuador, en la línea de frontera entre Colombia y Ecuador, supuestamente un kilo de coca cuesta $1,000. Cuando llega a Guayaquil, al Oro o a la línea de la costa, aproximadamente cuesta $2,500. Esos $1,500 por kilo, multiplicado por 240 toneladas, nos está dando aproximadamente $5,000 millones que está en la economía ilegal de los ecuatorianos. Hagamos ese seguimiento, veamos las construcciones, veamos las empresas, porque ahí podemos llegar a los capos. Normalmente se captura las mulas, al chofer que iba con 400 kilos, pero no se captura perdón, a los grandes capos. Para eso viene inteligencia. Está fallando. Creo que está en reconstrucción. Para eso necesitamos del apoyo internacional y muchos recursos. Pero también necesitamos, como decía hace un momento, en la delincuencia común e inclusive en la delincuencia criminal, que no estemos nosotros pensando que lo ilegal es bueno, que el obtener dinero fácil
ya me hace millonario de la noche a mañana y tengo un buen nivel de vida. Eso se acaba rápidamente y lo único que estamos dañando es el tejido social de los ecuatorianos, porque ya nos están viendo como narcotraficantes. Y lo peor de todo, que nos vean en el exterior, podríamos decir no nos importa, pero si aquí nos están atacando, todas las personas están hablando acerca de cómo cuidarse, que cierre el local, que ya no abra el local, que se cuide, que no salga de noche, que no vaya a cenar de noche. Nos afecta al desarrollo. Un concepto que tiene que haber claro, Ramiro, es si queremos desarrollo, tiene que haber un buen nivel de seguridad para poder abrir los locales, para trabajar. ¿Cuánta gente perdió por cancelar la parada militar de Cuenca? Gente que se preparó con su bandera, con su camiseta, con su comida, con su perifónica. Esa gente se preparó porque ese era su negocio de ese momento que le permitiría subsistir hasta Navidad, se me ocurre. O aquellos que no fueron, estaba viendo que el 50% de los hoteles solamente tuvieron ocupación. ¿Cuánto se perdió por 4 delincuentes? Yo creo que los buenos somos más y tenemos que apoyar, igual que en la Plaza Grande, 27 de enero de 1995, todos juntos en un solo puño, Ramiro. Sí, siempre he citado ese ejemplo. Le paso a Jaime Velázquez que continúa con la entrevista general. Gracias, Ramiro. General, bienvenido. La verdad es que una sola inquietud tengo como ciudadano y es que usted como hombre de experiencia en lo que es tácticas del ejército y tomadas de ciertos lugares peligrosos, ¿cómo explicarse que no se pueden tomar un pabellón o todo lo que es la penitenciaría en un santiamén, con todo el armamento que existe internamente como el armamento que tienen las Fuerzas Armadas? La gente no entiende, no se explica cómo en un momento dado no se pudieron tomar todos los pabellones en un solo momento. ¿Hay alguna explicación técnica o lógica para entenderlo? Bueno, yo creo que el armamento que está al interior de las cárceles es producto de muchos años de irlo guardando. Es por eso que muchos de los delincuentes que entran a las cárceles ya saben a dónde van. Ya tienen una organización que, como digo, no es que yo, Wagner Bravo, entro a la cárcel y no sé qué voy a hacer. Ahí ya me recibe una banda que me ubica donde voy a estar, que me sabe qué me va a dar, sabe cuál es mi nivel dentro de la organización criminal y o me ponen de jefe o me ponen de segundo o de tercero y me dan todos los medios. Eso no es preparado de la noche a la mañana. Eso es preparado a lo largo de mucho tiempo. Y es por eso que hace mucho tiempo decían que iban a pacificar las cárceles haciendo acuerdos. El Estado ecuatoriano no puede hacer acuerdos con los delincuentes. Claro. Los delincuentes están privados de la libertad. Entonces, ¿quién tiene que tener la soberanía al interior de las cárceles? Es el Estado, a través del SNAI, a través de policía, de Fuerzas Armadas. Porque si no, le estaríamos regalando ese kilómetro cuadrado, no sé cuánto exactamente tiene la penitenciaría del litoral, por poner el ejemplo, a el crimen organizado. Ahí no es del Ecuador. El Ecuador es todo el territorio nacional. Y esto fue preparado, fue escondido. Siguen entrando armas a través de la alimentación. Hay mucha gente que está corrupta. Hay muchos, inclusive han sido contaminados policías y hasta algunos miembros del ejército, pero que tenemos que cortar de raíz. ¿Y por qué en la táctica no entramos? Porque sabemos de que estos delincuentes no tienen la experiencia y la experticia, sino que simplemente nos asustan. Un sicariato, si ustedes lo ven en la prensa y ustedes lo publican, y les felicito porque eso es parte del trabajo que tenemos que tener como ecuatorianos, es su apoyo, dicen 45 muestras o residuos balísticos. Le han disparado a una persona para matarle. ¿Cuántos le llegaron? 5. Eso quiere decir que tuvo que disparar 9 veces más para poderle asesinar a la persona. Y muchos de esos disparos se hacen sin son ni ton, sin apuntar, simplemente para causar temor y, en este caso, el resquebrajamiento de aquel que está atacando. Y eso es lo que pasó en la penitenciaría. De lo que yo conozco, estos delincuentes tenían armamento, tenían munición, comenzaron a disparar hasta que a un determinado se les acabó la munición. Y es el momento en que Fuerzas Armadas y Policía tienen que actuar, porque ellos no estaban apuntando, estaban simplemente disparando. Claro que hay policías y 2 o 3 militares a quienes me solidarizo que están heridos, pero que no causaron daño. Porque el momento de enfrentarse realmente a bala, los militares y los policías que sí tienen la experiencia, no mucha por esa capacidad estratégica que creo que hay que aumentar, hubiéramos tenido unos 50 o 60 o 70 PPLs fallecidos. Y
hubiéramos logrado lo que quieren algunos que están en contra del gobierno, de que se ha declarado crímenes de lesa humanidad, de que los derechos humanos han matado a tantos PPLs. Yo creo que es una estrategia, y la estrategia es ir tomando, desde mi punto de vista, creo, poco a poco diferentes pabellones, limpiándoles, botando paredes, llevando detectores de minas, para poder descubrir qué tienen. En el tiempo, así como en las películas, se abren las paredes, se pone ahí los fusiles y se vuelve a poner la pared como que no ha pasado nada. Entonces entran Fuerzas Armadas y Policía y no encuentran nada. Esto tiene que botarse paredes, posiblemente, como decía, creo, las noticias de ayer, hay que destruir todo el pabellón a ver qué realmente se encuentra. Y es por eso que estos delincuentes no quieren ser movilizados, porque de tener yo todo al interior de mi reducto, en donde yo voy a vivir si estoy condenado 25, 30 o 40 años, a que me muevan a otra cárcel donde no tengo nada y no sé que existe, entonces ahí ya me preocupo. Y ahí les uso a los que están afuera para amedrentar y decir que no me muevan. Entonces yo creo que la estrategia va a ser en toda la cárcel, será poco a poco. Desde luego que hay que tener el decreto de excepción como ya lo tenemos ahora, pero es función principal del SNAI. Y hay que mejorar a esos guardias penitenciarios. No puede ser posible que también, desde mi punto de vista, con el respeto a la Policía Nacional, se quiera crear policías en 6 meses. No es cuestión de instruirles en el uso del arma, en leer la ley. Es cuestión de formarles en principios y valores para que en un determinado momento puedan dar hasta su vida por el cumplimiento de la misión. Y eso es una formación militar o policial. Pero es lo que podemos hacer en este momento. Como digo, hay que aplicar la ley. En este momento hay que aplicar la ley para después buscar cuáles son las causas estructurales de la violencia e ir buscando en ese plan de seguridad integral cómo eliminar esas causas estructurales de la violencia. Porque no es solamente los que están armados, son todos los que les apoyan, son todos los que viven de ese dinero que hace un rato yo lo indicaba, son todos aquellos que cruzan como hormiga la coca, el arma, la pistola, el explosivo, son todos aquellos que permiten que entren las armas a la penitenciaría. O sea, el problema tiene que ser analizado en todas sus causas coyunturales. En este momento creo que se están tomando las acciones, pero hay que eliminar las causas estructurales del alto nivel de violencia que tiene la sociedad ecuatoriana en este momento. General, queremos agradecerle muchísimo por sus palabras y pues obviamente su experiencia que ha podido entregar aquí a todos los oyentes de Dino 99. Muchas gracias y esperamos verlo nuevamente aquí en estos micrófonos. Gracias. A ustedes y esperemos que sigamos confiando. Apoyemos. No interesa de qué bandería política sea el gobierno actual, apoyemos todos, apoyemos a las Fuerzas Armadas y por favor, controlemos bien esas redes sociales porque no crea sino más daño y causa más terror a quienes ven personas decapitadas o muertas. Tenemos que ponernos todos en pie. Artículo 83 de la Constitución. Los 18 millones de ecuatorianos somos responsables y tenemos que apoyar a la seguridad. Un buen día, muchas gracias. Esperemos que el Ecuador vaya mejor y mejor. Gracias al general retirado Wagner Bravo Jaramillo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y pues estuvimos hablando de los conflictos armados con organizaciones narcodelictivas. Con esto abrimos el espacio de menciones publicitarias, mi querido Ramiro. Sí, Jaime, desarrollar una empresa en cualquier ámbito o industria tiene sus riesgos y por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza que protege los sueños y proyectos de los ecuatorianos.